Buenas tardes, estimada maestra Zoila Argüello, estimados compañeros de la maestría en Derecho Penal en Mención Procesal Penal de la Universidad Técnica Particular de Loja. En nuestra materia Constitucionalismo y sus procesos, nos ha tocado ahora realizar este trabajo de disertación que se refiere prácticamente a la protección del debido proceso y la independencia judicial. Y particularmente yo he decidido analizar o revisar la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Desarrollo sobre el caso Aguiñaga Ayllón versus Ecuador. Bien, este caso es bastante particular, pues el doctor Aguiñaga Ayllón fue miembro del Tribunal Supremo Electoral y quien, al verse imposibilitado de ejercer sus derechos en el Ecuador, interpuso una acción legal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ahí que es muy importante el fallo de la Corte para que se conozca y se hagan los correctivos necesarios en el país en caso de que hasta la presente fecha subsisten. El resumen del caso expongo de esta forma. El 30 de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por las violaciones a diversos derechos en perjuicio del señor doctor Carlos Julio Aguiñaga Ayllón. En particular, la Corte constató que el señor doctor Aguiñaga fue cesado de su cargo como vocal del Tribunal Supremo Electoral mediante una resolución 025-160 del Congreso Nacional de aquel entonces y que el Constitucional del Ecuador emitió una resolución mediante la cual se impidió a los jueces de la función judicial de primera instancia conocer y resolver las posibles acciones de amparo constitucional en contra de la resolución 025-160 que en esa fecha fue emitida. Los hechos del caso, el cese arbitrario, o digámoslo así, el cese de funciones del doctor Ayllón, Aguiñaga Ayllón, fue el 25 de noviembre del 2004. La resolución del ente por el cual fue destituido fue por resolución 025-160 del Congreso Nacional del Ecuador y también por un pronunciamiento del Tribunal Constitucional del Ecuador que bloqueó el acceso a la justicia del doctor Aguiñaga Ayllón. En la sentencia que yo he revisado ya describe en su totalidad y forma definida los derechos vulnerados. Y particularmente la sentencia de la Corte Interamericana establece que los derechos vulnerados son la independencia, imparcialidad, al trabajo, entre otros. También a quien han afectado los derechos de participación, derechos políticos y el derecho a la tutela judicial efectiva que lo conocemos hoy, eh, a fin de que tenga derecho a recurrir el fallo. Las garantías del proceso. El proceso debió contar con la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, motivación a las resoluciones imparciales de los jueces. Bien, el Ecuador es un estado que es suscriptor de los tratados internacionales, dentro de los cuales se somete a la justicia internacional, actualmente con el artículo 424 de la norma constitucional, y en efecto en la sentencia narra los hechos en su totalidad y establece cómo primeramente el Ecuador dentro del proceso reconoció la responsabilidad en las actuaciones de aquel entonces realizadas por el Congreso Nacional y la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional en aquel entonces, eh, sobre el doctor Aguiñaga Ayllón en referencia a su destitución, haciendo referencia de que en aquel entonces su designación como vocal del Tribunal Supremo Electoral obedecía a la inobservancia de varios requisitos de forma, más no de fondo. En ese sentido, la Corte, luego de un vasto análisis, realizó una valoración de todos los hechos y las pruebas emitidas en el proceso y resolvió que efectivamente, sí existió por parte del Congreso Nacional y del Tribunal Constitucional de aquel entonces la vulneración de algunos derechos, y lo define prácticamente en que
era un organismo administrativo, pero también la Corte determinó que también tenía funciones jurisdiccionales y que por esa circunstancia eso afectó la independencia judicial y garantías jurisdiccionales que tenía lugar. La Corte también, en la sentencia también se establece que también se vulneró los derechos políticos del doctor Aguiñaga Ayllón, igual a lo mejor el derecho al trabajo, y en la forma como lo defiende la sentencia establece que no simplemente es una vulneración arbitraria del trabajo, sino que toda la estabilidad que tenía en base a lo ganado en un concurso desapareció por esta emisión de la resolución del Congreso Nacional y de la Tribunal Constitucional. En ese sentido, la Corte Interamericana ordenó en la sentencia que se realicen las reparaciones correspondientes y dice algo importante que es la restitución del derecho y lo pondera a pagar, pues era imposible que en ese entonces, en el 2023 es imposible que se le ordene la restitución al juez porque el periodo ya terminó y estamos en decurso de otras normas inclusive. Manda a pagar una cantidad de dinero a manera de satisfacción, mandó a publicar la sentencia de la Corte en el sitio oficial, el registro oficial, ¿no es cierto? Y mandó a publicarlo también en el website institucional de la Asamblea Nacional, de la Corte Constitucional actualmente, y de la función judicial. También estableció indemnizaciones compensatorias, en la cual fue pagar las sumas monetarias fijadas en la sentencia, en la cual las indica por los conceptos, por concepto de daño material e inmaterial, y también a la devolución de gastos y costas. En ese sentido, la sentencia que yo he analizado y revisado, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre vulneraciones constitucionales realizadas por entes en el Ecuador. En este caso, en la vulneración realizada a los derechos que le existían al doctor Aguinaga Ayllón en la destitución de su cargo de vocal del Tribunal Supremo Electoral en relación a la resolución emitida por el Congreso Nacional de aquel entonces y a la publicación de un comunicado de la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, para que se impida el acceso a la justicia y a rever jurisdiccionalmente esa resolución. Ese es en cuanto a la sentencia. Le agradezco mucho la atención. Buenas tardes.